¿Qué hay en el top of mind de los expertos en relaciones públicas? Hoy lo vamos a explorar juntos en compañía de Gustavo Fernández de León. Hola, soy Yolanda Ruiz y tengo el gusto de ser titular del podcast Top of Mind de Campestre Media. Bienvenidos a este segundo episodio donde estamos de manteles largos porque es un tremendo honor para mí arrancar este segundo episodio con el primer caballero invitado, siendo el maestro Gustavo Fernández de León, un personaje al que admiro muchísimo y que además tengo el gusto de llamarle mentor, que gracias a sus mentorías, a su acompañamiento, asesorías y una que otra regañada, hoy puedo decirles que gran parte de mi trayectoria se la debo a él. Bienvenido, Gustavo, un gusto tenerlo por acá. Yoli, muchas gracias y muchas gracias a todo Campestre Media. Gracias y felicidades por este podcast. Qué honor la introducción que das de mi persona, siempre trabajando juntos desde hace ya muchísimos años. Y la verdad que creo yo que estos espacios son muy importantes para poder compartir las experiencias que hemos vivido. Me toca escuchar muchos podcasts y ahora también se nos toca compartir, por supuesto, con muchísimo gusto. Bueno, Gustavo, usted en algún momento, no sé si lo recuerda, pero en algún momento me decía, Yolanda, yo no soy publirelacionista, pero lo considero publirelacionista nato desde nacimiento. Quienes conocen la trayectoria de Gustavo Fernández de León no me van a dejar mentir. Le ha tocado representar a organismos empresariales, fue presidente de Coparmex Tijuana, una confederación con mucho nombre y peso en todo México. Imagínense el trabajo que le tocó realizar en Coparmex, en la confederación aquí en Tijuana. Es director general de Grupo Ferdel, un grupo educativo que agremia diferentes marcas relacionadas con la educación, autor de algunos libros, líder empresarial, representante del sector educativo, emprendedor nato, y siempre que nos tomamos un cafecito platicamos. Está trabajando en un nuevo proyecto que a veces quisiera saber cuántas horas tiene su día, no sé cómo le hace con el tiempo. Entonces, gran parte de su trabajo siempre ha sido representar dignamente, con mucha responsabilidad, diferentes marcas y proyectos, buscar el cómo sí, que es la intención de este podcast, este Top of Mind podcast, el aprender esas herramientas que ustedes de repente les toca utilizar para encontrar el cómo sí vamos a conseguir ciertas metas, cómo sí vamos a lograr ciertos proyectos, y definitivamente considero que Gustavo Fernández de León es un ejemplo del cómo sí. Gracias, Yoli. Pues sí, fíjate, hemos tenido la oportunidad en el trayecto de la vida de participar en diferentes organizaciones, independientemente del trabajo que nos da las empresas que hemos ido, ya sea asociándonos, creando, formando con alianzas. He participado mucho en organismos de la sociedad. Hago un poquito de historia, si me permites. Claro. La primera organización, aunque ya venía haciendo ya varios intentos de abrir empresas, fue en la Asociación de Escuelas Particulares. En 1999, estando al frente de Colegio Eiffel, se necesitaba agremiarnos como escuelas y no había una asociación. Existía una federación que tenía otra estructura, pero no había una asociación de escuelas local de Tijuana, y me tocó formar parte de dar los primeros pasos para esa asociación. A partir de ahí, pues se me fueron abriendo puertas mientras uno participa y lleva, como dices, algún liderazgo, por lo menos llevas la voz pública de representar algún tema que ocupa o preocupa. Exacto, y ahí se empiezan a abrir puertas, ¿no? El sector empresarial dice, por supuesto, que la educación particular, la educación de sostenimiento particular o privado, pues también es una empresa. Entonces, nos acercamos a Coparmex, me invitan a formar parte de la Comisión de Educación. Todo el tiempo estuve en la Comisión de Educación hasta que tengo la posibilidad de ser presidente del consejo, ¿no? Y en el Inter también, pues, me invita Alfredo Postlewaite a la COPACE. Estuve un tiempo en CDT, en el Comité de Vinculación Educativa, y pues, otras organizaciones que hemos creado, como el Clúster de Industrias Creativas, procurando propiciar que las personas creativas que se dedican al arte también se vean como emprendedores, como empresarios, y así varias oportunidades que hemos tenido de impulsar organizaciones, asociaciones civiles. Gustavo, en algún momento usted me comentaba que tenemos la idea que el emprendedor es aquella persona que decide hacer algo por sí solo, pero usted me comentaba algo que yo no jamás había visto. Podemos emprender incluso siendo colaboradores de una empresa, o emprender con una propuesta de un nuevo modelo de negocio dentro de un trabajo que ya estamos realizando. Y eso es parte de lo que usted le ha tocado representar y de alguna manera alzar la voz para quitarnos ese estigma que el emprendedor no es solamente la persona que se va solo a vender algo nuevo, ¿no? ¿Cómo ha sido la parte de la labor de la relación pública,
de la representación y dignificar esta labor del emprendimiento. Por supuesto. Innovación. Sí, la palabra emprendimiento, la palabra emprendedor ha sido muy utilizada últimamente y todos somos emprendedores de alguna manera, hasta siendo profesionistas. En el ejercicio de tu profesión, pues emprendes desde un despacho. Pero está la parte del emprendedor que ya tiene una estructura, que tiene un plan de negocios, que tiene una visión. Pero haciendo esa diferencia que comentas, aquí lo importante es el espíritu de emprendimiento, el espíritu emprendedor, y es lo que fomentamos mucho en la Escuela de Negocios. Puedes ser colaborador de una empresa, por supuesto, y puedes estar dentro y puedes tener un espíritu innovador, puedes tener un espíritu emprendedor, y eso se va a reconocer dentro de la empresa. Si con el tiempo y con la experiencia de trabajar dentro de la empresa, con un espíritu emprendedor, con metodología, siendo innovador, tienes la oportunidad también de emprender hacia afuera, ya con toda esa experiencia, pues obviamente ya sumas claro, lo que has aprendido dentro de la empresa. Entonces, la actitud de ser emprendedor creo que va más allá. Habría que empezar a diferenciar también de cualquier persona, y lo decimos con mucho respeto y con mucho cariño, que vende cualquier cosa, es bueno, pero el emprendedor es cuando empiezas ya a ver qué sigue después, de no quedarte vendiendo solamente sin un modelo de negocio. Que buscas una pulidita en tu proyecto. Y para eso sí requieres preparación. Hemos insistido mucho que todos desde siempre somos emprendedores, creamos negocios, pero en estos tiempos, si no llevas metodología, si no tienes tecnología, si no tienes una estrategia digital, difícilmente vas a poder convertirte en una empresa innovadora, en una empresa nueva. Estrategia, una palabra clave que usted acaba de mencionar, Gustavo, que justo buscamos de alguna manera poner sobre la mesa en este top of mind, porque las relaciones públicas son estrategias. Aquí vemos el tema de comunicación, vemos el tema de marketing, vemos publicidad, vemos alianzas corporativas, alianzas comerciales. Y de repente en Coparmex Tijuana, me imagino que como presidente de un gremio empresarial tan fuerte como es la Confederación Patronal Mexicana en Tijuana, le tocó representar temas delicados, temas que preocupaban al sector que usted perteneció en ese momento y que sigue perteneciendo, y ser este ente mediático entre la sociedad civil, iniciativa privada, gestión pública y el sector de la Confederación. ¿Qué tal ahí? Es un tema bien exigente, no es fácil, porque sí lo acabas de mencionar perfecto, son varias áreas, ¿no? Mientras la prensa solicita información de qué piensa y qué está haciendo el sector empresarial, por otro lado, por dentro tienes empresas, y empresas muy grandes, empresas de mucho peso y mucho renombre, que están esperando del presidente de Coparmex de una u otra forma un posicionamiento, y tienes empresas medianas o pequeñas que requieren un servicio por parte del centro empresarial y que también lo estás representando. Y me voy un poquito a lo que mencionas del tema de relaciones públicas. Es un tema súper interesante. Hay personas que lo vamos desarrollando poco a poco. Te voy a ser honesto, si me vieras de niño y de adolescente, no tenía tanto desarrollado estas habilidades. Las aprendí justamente estando en Coparmex y en las diferentes asociaciones. Pero cuando te das cuenta que la habilidad de tener buena relación con las personas, de tener esta amabilidad, pero posteriormente entenderlas para poder resolver algo, ha sido extraordinario. Me ha tocado en muchas ocasiones invitar a dos personas que necesitan relacionarse por un interés, por un negocio, y que me lo piden, y con mucho gusto vas, haces un desayuno, los invitas a los dos, los presentas, y lo comento de manera chusca y termino yo pagando el desayuno porque los dos son mis amigos. Y luego expertos, y creo que lo comentamos tú ya alguna vez, me dices, no, pues eso está para que lo cobres, ¿no? Obviamente es un servicio es un servicio. Y obviamente eso lo hace una agencia y alguien dedicado a relaciones públicas profesionalmente, pero de cualquier manera pues lo estamos haciendo. Como ya estamos en un gremio, como representamos, aunque no estemos en ese momento como presidentes, pues representas un sector, pues lo hacemos con mucho gusto en pro de estas alianzas. Y siempre ganamos algo. Ganamos, por supuesto, la confianza, la amistad de las personas, pero posibles alianzas en negocios más adelante. La escuela no te sirve si no tienes un propósito. Gustavo es líder empresarial, es empresario. Su especialidad de alguna manera ha sido la educación en diferentes ejes, pero al final de cuentas la educación continua, la preparación continua. Y así es como pasa en algunos de sus aspectos
laborales, de su vida personal, a ser autor del libro La escuela no te sirve si no tienes un propósito. Qué nombre tan fuerte, qué título tan impactante, pero justo habla del propósito de vida y el buscar orientarnos para hacer las cosas mejor, que tiene mucho con lo que él nos está compartiendo que ha hecho en Coparmex y en el gremio empresarial. ¿Qué Por tal? supuesto, y recuerdo cuando presentamos que te invité ahí a la presentación, tenemos nuestras experiencias muy padres. Sí, este libro nace al tener contacto constante con los jóvenes, niños y jóvenes de secundaria, de prepa, y que llega un momento en que la pregunta profunda dices, ¿a qué vienes a la escuela? Y no saben, pero realmente, auténticamente no saben, pues voy a la escuela pues porque me lleva, ¿no? Y porque tengo que ir, y si no voy me regañan. Y me manda mi mamá, y me manda mi papá. Pero cuando lo ves tan auténtico dices, no es que les eches la culpa a ellos o no, o al sistema educativo, que pudiéramos echarle la culpa al sistema educativo, o a los profesores que pero tampoco. Pero es una de las soluciones. Exacto. Y entonces es una reflexión de decir, ¿cómo logramos que el alumno y la persona, ya sea niño o joven, entienda cuál es su propósito de vida? No el de la escuela, no el del sistema educativo, no el del programa de estudios, no la intención del profesor, sino cuál es tu propio propósito. Y nos dedicamos junto con un gran equipo profesional, destaco aquí a la maestra Melissa, que me ha ayudado muchísimo, psicopedagoga, que me ayuda a fundamentar estas experiencias que voy teniendo, y fuimos descubriendo que al alumno nunca se le pregunta en el trayecto de su vida cuál es tu propósito, cuál es tu sueño. De repente se pregunta qué quieres ser de grande, pero es diferente el llegar a profundizar en tu sueño y tu propósito. Las primeras experiencias de estar con los niños y jóvenes preguntándolo y escarbando, salieron cosas padrísimas y dije, eso se tiene que hacer un libro y una metodología. Y hoy por hoy lo llevamos, el alumno que entra a Prepa IFEL, en el protocolo lo primero que se le pregunta antes de preguntarle su nombre o cualquier otra cosa es ¿cuál es tu sueño? ¿Qué sueñas? ¿Cuál es tu propósito de vida? Hay chicos que lo responden rápido, ¿sí? Independientemente de qué respondan, y hay algunos que se quedan, no sé, nunca me lo han preguntado. Entonces, partiendo de ahí empieza nuestra metodología, y bueno, pero todo esto es resultado de esa, voy a decirle, desesperación, de decir, bueno, ¿por qué viene con indiferencia este chico a la escuela? No tiene la menor idea a qué viene, y no aprovecha las asignaturas, las materias. Y en este caso, ya una vez que encuentra el propósito, aunque lo vaya a cambiar 3, 5, 10 veces, no importa, pero en ese momento dice, quiero ser astronauta, y entonces ya por eso es importante. Exacto, una motivación. Y bueno, nos ha funcionado bastante. Es un libro que quiero mucho. Ya ha dado la vuelta por todo el país, lo he estado compartiendo con diferentes instituciones, y cada día nos están solicitando más números. Y justo hablando del libro, la escuela no te sirve si no tienes un propósito, voy a tomarme un espacio, voy a hacer aquí un paréntesis para compartirles que cuando se presentó dicho libro, tuve el gusto de colaborar con Gustavo Fernández, y en Secut se hizo el lanzamiento formal ante el público, y fue una gestión de trabajo de semanas, meses, para que ese día estuvieran sentados líderes empresariales, líderes de academias educativas, padres de familia, no solamente de Grupo Ferdel, sino también de otras escuelas, tanto públicas como privadas de Tijuana, que estuvieran también autoridades de los diferentes órdenes de gobierno. ¿Cómo se logró, Gustavo, a través de usted, lograr congregar a tantos sectores tan distintos en un solo lugar con un mismo interés, que es conocer qué hay con la escuela no te sirve si no tienes un propósito? No, fue muy emocionante. Déjame decirte que, como todas las presentaciones del libro, normalmente pues van pocas personas interesadas, y dije, bueno, no cabíamos en sala sí, Federico Campbell. Sí, a veces dices, bueno, 20, sí, 30 personas, los familiares que vengan y algún interesado. Logramos meter más de 230 personas, Estábamos no me acuerdo. Cerca de las 300 invitados. Sí, gente de pie, gente que estuvo de pie. Gente afuera de Secut, cerca de la fuente. Y creo que fue respuesta a tanto al libro y por supuesto a esto, lo que llamamos relaciones públicas, lo que decíamos, que sí me di la tarea de ser atento con cada persona, hacer una invitación personal, decir quiero que me acompañes. Creo que es parte de la gestión, no asumir que la gente va a ir porque nada más porque lo vio. Entonces, sí, una gestión, una invitación personalizada, y sí, muchas autoridades, muchas personalidades del sector empresarial de las escuelas,
Y yo muy emocionado con ello. Eso me motivó muchísimo a dar los siguientes pasos. Pero ese día me puse más nervioso que nunca porque ya no estaba representando en ese momento un organismo o unos principios de un organismo, sino ya particularmente bajo mi propia responsabilidad como autor. Gustavo, como presidente de Coparmex Tijuana, que llegó usted a ser presidente de Coparmex Tijuana, pero primero tuvo su papel dentro del eje educativo. ¿Qué tema considera usted que actualmente falta a lo mejor trabajar con el área de la educación, que a lo mejor falta compartir, que falta hacerle mayor relación, promover más para poder tener a lo mejor las generaciones de futuros profesionistas o ya profesionistas que deseamos y que necesite y demande las necesidades actuales laborales? Claro, el tema central estando en Coparmex fue el modelo de formación dual. De hecho, parte de lo que hacemos del modelo aprendiz, de lo que comentábamos hace un momento, pues está inspirado el modelo de formación dual. Me tocó promoverlo desde la Comisión de Educación Local como presidente aquí en Coparmex Tijuana, pero también me tocó promoverlo como presidente de la Comisión de Educación a nivel nacional en Coparmex. La formación dual es fundamental. No hay aprendizaje que puedas desarrollar si no lo estás haciendo en vivo. La formación dual es cuando los chicos de una carrera técnica, llámese CONALEP, CECITE, que son las principales subsistemas que tenemos, parte de su aprendizaje técnico que tienen, lo hacen dentro de la industria, lo hacen dentro de una empresa. Este modelo dual es de origen alemán, es importado a México, wow. Nos toca hacer como las equivalencias de alguna manera, lo empezamos a desarrollar y los resultados fueron extraordinarios. Un chico de pasar 3 años adentro de la escuela, cualquier subsistema, aunque haga todo bien y aunque le salgan bien las calificaciones, no se compara si el chico estuvo 1 año y medio o 2 años aprendiendo en una empresa, donde sus maestros no es un profesor de la escuela, sino un técnico de la industria. Y eso hace que la mano de obra, en este caso, particularmente de trabajos técnicos, que se puede ampliar en muchos sectores, hace que sea lo que la industria necesite en este momento, no lo que el plan de estudios, que posiblemente esté obsoleto, claro, y las herramientas o máquinas que tenga la escuela, que posiblemente también estén obsoletas. O vayan a ser obsoletas en poco tiempo. O vayan a estar obsoletas porque muchas veces pues, es la que conseguimos hace 30 años y aquí está, y está en el taller y pues muy bien, pero la tecnología está cambiando día a día. Modelo de formación dual es urgente, es necesario, lo deberíamos de adoptar en todo el estado, hablo por Baja California, por supuesto en todo el país, pero yo me enfocaría muchísimo en el modelo de formación dual porque es lo que nos va a hacer cambiar, particularmente con el tema de lo que dices de la mano de obra calificada, pertinente, adecuada. Por supuesto hay que ponerle componentes, lo que hacemos nosotros, de habilidades blandas. Por supuesto, si le damos propósito de vida, no se queda solamente en un desarrollo técnico, una competencia para el trabajo, sino le das un propósito a las personas. Tenemos que cuidar que no sea tan mano de obra y listo, vete a la industria, sino con un propósito, con este espíritu, como decíamos al principio, emprendedor. Entonces, para nosotros es súper importante que los chicos estén más cercanos a la realidad laboral. Estamos hablando de chicos de educación media superior. Y que eso les dé pauta para elegir perfectamente una carrera profesional. Totalmente de acuerdo. La realidad laboral, creo que lo escucho hablar y cada vez que hablamos de este tema, digo yo, híjole, ¿cómo me hubiera gustado haber tenido ese tipo de educación en la primaria? Formé parte de esa niñez en la que no sabíamos a qué íbamos a la escuela y en la que yo iba en mi caso porque mi mamá me amenazaba. Si no vas a la escuela te mando al semáforo a sacudir carros, te mando a vender chicles. Y yo iba porque mi mamá me obligaba, pero sin un propósito. Y ahora como docente, ya lo compartí en el primer episodio, también tengo el gusto de ser docente en la Universidad Xochicalco y quiero reconocer a mis chicas, a mis alumnas que están aquí siendo parte de la producción. Desafortunadamente, de repente veo casos de alumnos que no saben qué están haciendo ahí, saben que están estudiando la licenciatura en Relaciones Públicas, por ejemplo, o en Comunicación, pero no saben exactamente o con seguridad por qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Y como docente, de repente veo
que nos falta trabajar desde la niñez o desde muy temprana edad con otras habilidades, con otras materias, si lo quieren llamar así, más allá de matemáticas, historia y física, que también son muy buenas, no estoy diciendo que no, pero usted lo acaba de mencionar, por ejemplo, habilidades blandas, las famosas soft skills, que yo les digo power skills, porque de alguna manera son habilidades que nos dan poder a destacar ya en el ámbito profesional y que en la niñez a lo mejor no lo conocemos, ni siquiera sabemos que existe, ¿no? Entonces, yo veo que de repente en la universidad, ya como docente universitaria, me llegan jóvenes que desafortunadamente no saben relacionarse. Y es esencial en esta vida saberse relacionar. Hay algunos expertos que he escuchado en otros podcasts que he leído en relaciones públicas que en el ámbito laboral suele destacar más un profesionista que sabe relacionarse que el que tiene todas las habilidades duras, por ejemplo, porque una habilidad dura, una nueva herramienta, un conocimiento lo puedes aprender en un taller, una maestría, un doctorado. Pero una habilidad blanda es algo que se te va desarrollando de alguna forma un poquito más natural, claro, con una orientación y una mentoría, y no muchos lo tenemos. Totalmente de acuerdo ahí, Yoli, y lo iba a decir, me ganaste un poquito la palabra, son más importantes las habilidades blandas, mucho más importantes que las habilidades técnicas, porque la tecnología está cambiando constantemente. Si aprendiste a desarrollar algo hace 3, 4 años, llegó la inteligencia artificial y tienes que aprender de otra manera. La disposición al aprendizaje continuo, la resiliencia, el decir, aprendí esto, voy a aprender algo nuevo, el tener la voluntad de hacerlo, es más importante que el saber hacer una actividad específica. Uh-huh. Y en lo laboral también, por ahí hay un dicho que dice que te contratan por tus habilidades técnicas, pero te despiden por falta de habilidades blandas, ¿no? Oye, no puedo colaborar. Sí, porque si quieres colaborar en equipo, se oye sencillo y las personas que estamos relacionadas, como tú y yo, sabemos cómo trabajar colaborativamente, pero llega momentos en que hay personas que no pueden trabajar colaborativamente, que nunca se les desarrolló esa habilidad. De relacionarse, exacto, de trabajar en equipo, escuchar. Y cuando ya estás en una empresa en donde es necesario sí o sí, dices, ¿sabes qué? No se puede, porque generas un mal ambiente, la gente se pone de mal humor contigo y no siquiera te das cuenta. No te estás dando cuenta porque pues, estás con tu convicción determinada, pero nunca te dijeron que necesitas tolerancia, escuchar, ser de alguna manera eficiente. O sea, todas estas habilidades, cuando no las tienes conscientes, claras y desarrolladas, te pueden generar muchísimos problemas. Gustavo, aquí hay diferentes cachuchas con Gustavo Fernández León. Empresario, padre de familia, conferencista, autor, líder empresarial, que de repente le toca representar a otros sectores y ser la voz de los temas que ocupan y preocupan al sector en el que usted pertenece. ¿Qué tal esta dinámica con diferentes cachuchas en un mismo día de repente? Sí. Mentor, porque también ahí le andamos molestando a los que necesitamos asesoría y queremos aprender de usted. Sí, todo se puede hacer gracias a un gran equipo que tenemos. Cuando hablamos del grupo Ferdel, estamos hablando de 8 marcas, ya casi 9 marcas que de alguna manera conviven, desde la Escuela de Robótica, Geeks Academy, hasta el Colegio IFEL, que es con quien empieza este grupo, Prepa IFEL, la Escuela de Negocios. O sea, las 8 marcas están lideradas por gente extraordinaria, por personas extraordinarias, puras mujeres. El otro día sacamos la conclusión, sí, puras líderes que tenemos ahí, extraordinarias. Y eso nos da oportunidad de estar en diferentes lugares. Sí, hay días que hasta yo mismo me sorprendo del cambio de cachuchas en un solo día o en un solo momento. He aprendido, hablando de habilidades blandas, he aprendido a entender si ahorita, terminando esto, me pongo cachucha de Coparmex, que actualmente soy presidente de la Federación Baja California, o me pongo la cachucha de Geeks o la cachucha de colegio. Lo podemos hacer, lo puedo hacer sin ningún problema y creo que lo logramos. Y aquí lo que cabe muchísimo mencionar es lo que más disfruto de todo esto es cuando sé que los alumnos se están transformando. Si estoy yo en la conferencia al frente, pues me da más gusto. Pero cuando veo que todo lo que sucede, hay transformación, que hay una posibilidad de movilidad social, que un chico que tenía menos aspiraciones ya tiene más aspiraciones, ya tiene una visión de futuro, eso me da mucha satisfacción.
Y entre muchas anécdotas, hace poco regresó una adulto ya, una que fue niña de Colegio Isel, le dieron su título, terminó su carrera y dice, es el primer lugar al que vengo a mi primario. Y llegó a enseñarnos su título. Y yo recuerdo a esta niña, sí, así como, pero ya son años. 10 años que no la vemos, ¿no? Y yo recuerdo mucho porque a esta niña justamente, excelente en oratoria, me tocaba llevarla cuando empezaba con la asociación de escuelas a decir algunas palabras, a hacer maestra de ceremonias. Wow. a los 10, 11, 12 años, porque era excelente. Y obviamente entre tantos alumnos pues le pierdes pista. Pero ella lo reconoce y lo agradece y pues me llena de mucha alegría. Los lleva en su corazón. Ahí está la prueba que regresó con su título profesional. Por supuesto. Y entonces ha habido varias expresiones de alumnos así. Dices, eso es lo que me da satisfacción. Eso es lo que me llena el saber que con algún consejo alguien cambió algo de su vida y que tiene una expectativa y que tiene ganas de hacer mejor las cosas. Me encanta. Gustavo, en su amplia experiencia dentro del sector empresarial, los clusters, hace ratito hablábamos de las industrias creativas. Creo yo que sí puedo mencionar 2 o 3 palabras que considero que representan a Gustavo Fernández de León: la innovación, la creatividad, el emprendimiento. El impacto que tiene la innovación, la industria creativa, la educación y el desarrollo económico, tanto de Baja California como del mundo, como de México. Importantísimo. Te platico que el sábado pasado, hace menos de una semana, tuvimos nuestra primera experiencia de volar cohetes. Pues no voy a decir el espacio todavía, subieron 300, 400 metros de altura, porque es una de las nuevas actividades que estamos haciendo a través de Geeks Academy, porque es la academia que lo va a respaldar. Super. ¿Por qué lo menciono esto? Hace más o menos 10, 12, 13 años escuchábamos que en el futuro cercano los autos iban a conducir solos, que en el futuro cercano iba a existir la inteligencia artificial. Hoy es una realidad. Hoy podemos ver que los autos se manejan solos, tal vez no en Tijuana, pero sí en otras ciudades, y que la inteligencia artificial es el día a día. De la misma manera, hablando de innovación, hoy te aseguro y te puedo decir, en 10, 12, 13, 14 años, hablar de viajes al espacio va a ser cotidiano, va a ser normal, va a ser común. La pregunta es, ¿quiénes van a estar atendiendo eso? ¿Dónde se va a sembrar en los niños este conocimiento y esta motivación para que volteen a ver la vida aeroespacial, claro, los viajes al espacio, los drones, todo lo que está sucediendo? Entonces nos adelantamos o procuramos adelantarnos o más que nada alcanzar la vida, y entonces innovamos. Hoy somos la institución, por supuesto que esto lo hace seguido la educación superior, las ingenierías, claro, pero nosotros lo bajamos a educación media, a chicos de prepa, y por supuesto lo vamos a bajar a chicos de secundaria. Súper, qué interesante. Gustavo, regresando al tema de relaciones públicas, yo lo comentaba a un inicio de Top of Mind Podcast, considero que es un publirelacionista nato. De alguna manera siempre lo veo buscando el cómo sí y promoviendo de alguna manera esta etapa de la educación continua con mucha dignidad, con mucho respeto y profesionalismo. En su experiencia, como dice usted, son habilidades que se han ido desarrollando conforme la trayectoria. Actualmente, en relaciones públicas, en esta etapa de la comunicación, de las alianzas comerciales, de las alianzas corporativas, que sabemos que es parte del trabajo que ha realizado representando a estas marcas educativas, algunos aspectos básicos que considere que debe de tener en tema de relaciones públicas todo líder empresarial. Por supuesto. Yo creo que lo primero es mucha honestidad y mucha transparencia. No puedes irte haciendo alianzas y dejando temas sueltos o relaciones que no las cierras bien. Continuidad. Hay momentos en que tienes que resolver problemas, malos entendidos, y el tema es no te mueves, te quedas ahí. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué se salió mal? Porque me ha tocado ver personas que tienen una capacidad impresionante de relacionarse, pero que luego volteas y tienen muchos problemas sueltos. No digo que yo no los tenga, espero que no sean muchos. Sin embargo, creo que eso es importante. Ver a todos los aliados a los ojos, y si vas a cerrar un trato, ser muy, muy transparente. 2, saber escuchar. Creo que eso es clave. Yo conozco personas que hablan y hablan unilateralmente y que son agradables y que son extraordinarias, pero dices, es que no me escuchó.
Creo que escuchar no solo es con los oídos, es con la mirada, es con el razonamiento, con toda esta parte no verbal. Me encanta. Y hay que recordar que la comunicación, pues, si no da la vuelta, no es comunicación. Hay gente que dice, Sí, no, es que yo le dije claramente, espérame. O sea, le dijiste, te entendió, tuviste retroalimentación y estuviste seguro de que la comunicación. Entonces, hay que estar atento al otro, hay que ser muy tolerantes, muy tolerantes. Te topas con personas con una personalidad pues que puede chocar contigo o puede chocar con los demás. Me toca ser mediador muchísimas ocasiones. No, es que es un grosero. Pues no es grosero, es una persona que manotea cuando habla y habla muy coloquial, pero yo sé que en el fondo trae un proyecto importante, que es una persona honesta. A lo mejor la proyección de su comunicación no es la correcta, pero... Me toca muy seguido, este ejemplo me toca muy seguido, ¿no? Entonces, son dos personas que tienen buen proyecto, que sabemos que son buenas, que pueden ser compatibles los proyectos, pero la forma, no el fondo, la forma. Entonces también hay que tolerar, hay que saber que las personas pensamos distintos por la cultura, por nuestra formación, pero buscar en el fondo, y así como nos estamos viendo, es como miramos a los ojos, como miramos el fondo y tratar de entender a la persona. Pero hay algo bien importante, también hay que saber cuándo no. Hay un texto importante que se llama la inteligencia intuitiva, que vale muchísimo la pena. Si hay momentos en que ves y estás con alguien y dices, no, aquí no es, por algo. Y en esos 2 segundos de ese por algo no es aquí, son valiosos, son muy válidos. Te recomiendo ese texto. Es con 2 pasos para atrás y me voy. Porque Vamos a buscar la inteligencia intuitiva. Sí, porque inconscientemente este estudio dice que ves un todo y tu capacidad, tu experiencia lo analiza y dice, por algún motivo. No estás consciente por qué, pero algo viste, ¿no? Entonces también saber decir no en ciertos momentos. Que nunca sabemos cómo decir no, nadie nos prepara para eso. Sí. Es difícil de repente poner límites, más en el ámbito laboral. Para mí es muy difícil ese no, pero muchas veces son temas positivos y que no tienes tiempo y tienes que decir no, y es un tema. El no, cuando ves que es algo que no es correcto, ahí sí sí o sí hay que hacerlo, ¿no? Y ahí sí dar pasos para atrás. Y bueno, sí, todo lo que te vaya llevando, valga la redundancia del término, el propósito, te va llevando a las relaciones públicas, porque vas persiguiendo algo. Sí. Y las personas te buscan porque ven en uno, y hablo en mi caso de experiencia, ¿sabes qué? Traigo una idea padrísima y solo tú me vas a entender y quiero explicarte, ¿no? Entonces, da mucho gusto que se va viendo lo que estamos queriendo alcanzar con cada uno de los proyectos. Gustavo, ya en esta recta final del Top of Mind Podcast, con nuestro segundo episodio, algo que quiera recomendarle a las futuras generaciones o a quienes van iniciando en el sector empresarial para poder destacar en esas habilidades que yo les digo, power skills, esas habilidades de poder, algo que les quiera compartir. Por supuesto, principalmente es que tengan un propósito. Se escucha redundante, se puede escuchar como muy obvio, pero en ocasiones hay gente que dice, quiero hacer negocio para tener dinero, y no lleva un propósito, es bien complicado. También, como empresario ya con una empresa formada, es cuál es mi responsabilidad social, no solo con mis accionistas, no solo con mi gente, sino con la sociedad. ¿Cómo estoy impactando mi negocio? ¿Cómo está impactando positivamente en el bienestar social, en la generación de empleos de calidad, etcétera? Más recomendaciones a un chico que está empezando es que le ponga el espíritu, el corazón al negocio. Me toca corregir mucho cuando quiero hacer mucho dinero. Mucho dinero, ¿cuánto? Pues no sé, mucho. Millones, mucho. Entonces, aterrizarse y entender, por supuesto, muchísimo el tema del propósito. Yo lo centraría muchísimo, es parte de lo que me toca siempre decir, cómo encontrarle un propósito a las cosas. Lo puedes modificar el propósito cuantas veces quieras, pero nunca estar actuando sin saber exactamente qué vas a hacer. No lo tenía planeado, pero me hace razonar este mensaje de cierre que nos comparte, que justo en mi agencia de relaciones públicas, pues que emprendí sin saber que estaba emprendiendo, y Gustavo como mi mentor lo sabe muy bien. De repente las cosas no me salían como yo lo esperaba, lo planeaba justo por una falta de propósito. Mi intención era tener más clientes para tener más dinero y poder cubrir los gastos y poder satisfacer las necesidades que yo consideraba que tenía que satisfacer económicamente, ¿no?
Entonces ahí comienza una serie de, digamos, piedritas en el camino que no me dejaban avanzar, y eso cuando Gustavo me dice, Yoli, pero ¿por qué surge YR Comunicóloga? ¿Por qué eres publirelacionista? Y yo no supe qué responder. Y justo ahí es como llego a la Escuela de Negocios de Baja California, donde estoy estudiando la maestría en Desarrollo de Negocios, y un maestro justo en un momento nos preguntaban en la materia que tenía que ver con finanzas, ¿cuál es el propósito de cobrar? ¿Cuánto cobras? ¿Y por qué cobras eso? O sea, buscar incluso el propósito de ¿por qué estoy cobrando esto? Y no solamente porque mi servicio lo vale, que es importante, pero ¿cuál es el propósito de ese dinero? No es solamente llevártelo a tu cartera y a ver en la calle qué se me antoja comprar. Ese dinero tiene un propósito, y ese propósito te motiva a seguir trabajando y te motiva a cumplir tus metas. Claro, sí, y recordar siempre que los emprendimientos, las empresas, los empresarios, la innovación, las ideas, la gente creativa, son y somos los que estamos generando la economía, los que generamos empleos. Creo que un reposicionamiento del empresario como tal es bien importante, porque en ocasiones, por los argumentos que se ha dado mucho en la política últimamente, es como el empresario es rico. No, tenemos una idea muy equivocada del empresario. Ese va a ser un tema que me va a encantar estarlo impulsando en un futuro cercano. Y creo que hay un proyecto ahorita del CCE que está impulsando. Somos empresarios, se llama la campaña del CCE. Porque tenemos que visibilizar y quitar ese estigma. Es un esfuerzo bien importante el ser empresario, el tomar riesgos, el invertir. El aportar al desarrollo económico a través de la generación de empleos, el pagar impuestos, el comprar nuevos servicios, nuevos productos. Exacto. Y quien esté de colaborador en la empresa, que valore muchísimo a la empresa, que la quiera, que la haga crecer, que no esté ahí bajo protesta trabajando, y que valore el trabajo que hace el empresario. Creo que es un trabajo en conjunto, colaboradores, empresarios, accionistas en un dado caso que haya. Pero vale muchísimo la pena este gran entendimiento entre todos los que estamos haciendo, creando, produciendo, colaboradores, empresarios, la comunidad, por supuesto, que será beneficiada la sociedad. Claro, es un efecto dominó. Nos va bien a uno, nos tiene que ir bien a todos. Exacto. Hay que buscar el cómo sí y sumar. Gustavo, así cerramos este segundo episodio de Top of Mind Podcast. Gracias por ser nuestro segundo invitado. Estamos arrancando con invitados de lujo, a quienes admiro y valoro bastante, porque sé que si algo no le sobra a Gustavo Fernández de León es tiempo, así que se haya hecho un espacio en su agenda para estar con nosotros, de verdad, es algo que me hace sentir muy, muy feliz. Gracias por ser parte. Muchísimas gracias, Yoli, muchísimas gracias a Campestre Medio. Y bueno, para el público, quiero saber cuál es su top of mind de la semana. Los leemos, los escuchamos, compártanos temas, personalidades que les gustaría conocer para aprender más de los expertos de relaciones públicas y todas las herramientas que hacen posible el cómo sí. Yo soy Yolanda Ruiz, los invito a estar pendientes y atentos del próximo episodio. Hasta la próxima.